semana pasada, el día viernes, tuvimos la bendición de meditar ya en la Navidad, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando los últimos meses, que es de manera expositiva a través del Evangelio de Mateo. La semana pasada el hermano Jorge expuso los versículos anteriores, y así que el día de hoy corresponde Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30, y me gustaría pedirle que cuando usted lo tenga listo se ponga sobre sus pies y me responda con un amén. En Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Dice la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amado Padre, te damos gracias por la claridad con la que tú hablas en tu palabra. Te agradecemos, Señor, que no tenemos que adivinar tu voluntad. En muchas ocasiones, Señor, en la mayoría, no tenemos siquiera que orar para saber tu voluntad, sino orar para clamar que nos ayudes a obedecer tu voluntad. Padre, te pedimos que el día de hoy nos ayudes a entender este pasaje que se encuentra delante de nosotros, este pasaje, Señor, por el cual tú juzgarás al mundo, pues nuestro Señor Jesucristo ha dicho que todo aquel que vive en rebeldía contra estos pasajes conocerá el infierno. Así que, Señor, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a tener un corazón despierto y ayúdanos, Señor, a que nuestra mente pueda entender y abrazar todo lo que tú has dicho a través del Señor Jesucristo, de tal manera que podamos crecer. Te lo rogamos, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como pudieron ver ustedes la semana pasada, hemos iniciado una nueva sección dentro del libro dentro del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que usted habrá notado desde la semana pasada o inclusive desde el sermón antepasado es que para este punto el texto viene presentándonos un contraste entre la manera en la que los escribas y fariseos interpretaban la ley del Señor y la manera en la que el Señor Jesucristo interpretaba y aplicaba la ley del Señor. Algo que usted puede ver o algo que hemos estado viendo para este punto es que la diferencia entre la manera en la que un fariseo entendía la Biblia y la manera en la que Jesús la presentaba es que el fariseo se enfocaba en la obediencia externa, mientras que el Señor Jesucristo se enfoca en la obediencia interna. Es decir, si tuviésemos que resumir la diferencia entre un religioso fariseo que no conoce a Cristo y un discípulo del Señor Jesucristo, si tuviésemos que ver la diferencia entre esos dos, es que los fariseos obedecían porque sabían que tenían que obedecer, mientras que los discípulos del Señor Jesucristo obedecían y obedecen porque quieren obedecer. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Nosotros no podemos necesariamente acusar a los fariseos de desobedientes de la palabra. No podemos traerles esa carga o no podemos traerles esa acusación necesariamente. Ellos eran personas que hasta cierto punto obedecían, sabían que tenían que obedecer al Señor, pero no querían obedecer al Señor. Así que
En este sentido, lo que podemos ver aquí es que Jesús está sacando a la luz las intenciones del corazón, y Jesús está sacando y exhortando al tipo de obediencia de corazón que Él espera de sus discípulos. Así que, si tú estás aquí y tú has creído en el Señor Jesucristo y tú dices ser un discípulo del Señor Jesucristo, el día de hoy, mientras vamos leyendo este pasaje y los mensajes que han de venir, no quiero que tú caigas en el error de decir: yo no he hecho eso que dice el Señor Jesucristo. La semana pasada que se habló del odio y del asesinato, cualquiera de nosotros podría decir: yo no lo he hecho. La pregunta no es si lo has hecho, la pregunta es si lo has pensado. ¿Lo has pensado? ¿Te has enojado? ¿Ha pasado por tu mente todo lo que hemos visto aquí? Y si la respuesta es un sí, entonces el juicio es: eres culpable. El Señor Jesucristo aquí enfoca la mente, enfoca el corazón, porque ya antes se había dicho que la salvación en el Nuevo Testamento estaría basada en tener un nuevo corazón. Dios mismo lo dijo en Jeremías 31:33, cuando dijo: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios en el Antiguo Testamento dijo: en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, yo le daré a mi pueblo un nuevo corazón, pondré una nueva mente dentro de ellos, un nuevo corazón, les quitaré el de piedra y les pondré uno de carne, les daré un nuevo corazón. Y aquí Jesús nos está diciendo: así es como se ve en la práctica el nuevo corazón. Es decir, el nuevo corazón que Dios nos ha dado no se trata de tener sentimientos bonitos por Dios. Yo he escuchado: no, es que cuando hay música, pastor, yo siento. Qué bueno, gloria a Dios. Pero el nuevo corazón del que habla la Biblia no se trata de sentir sentimientos bonitos solamente, los puede incluir, pero principalmente se trata de obedecer con sinceridad. Eso es lo que dijo el Señor: les daré un nuevo, ese es mi regalo de Navidad, un nuevo corazón. Y Jesús dice: y así es como se ve el nuevo corazón. Lo que vemos aquí es el nuevo corazón. Jesús quiere enfatizar el corazón de sus discípulos, hermanos, porque en un sentido, para Jesús, lo que está en el corazón es lo que realmente hay en esa persona. Lo que está en tu corazón y lo que está en mi corazón es lo que realmente somos capaces de hacer. Quizás tú nunca has matado a alguien, pero tú, déjame te pregunto, ¿te has enojado con alguien? Sí. Entonces eres capaz de matar a alguien. Las cosas que tú veas en tu corazón son las cosas de las que tú eres capaz. A veces nos preguntamos: yo no sé si yo me atrevería a matar a alguien. Jesús te diría: ¿te has enojado con alguien? Sí. Entonces sí eres capaz. Yo no sé si sería capaz de robar. ¿Has codiciado algo que no es tuyo? Sí. Entonces sí eres capaz de robar. Yo no sé si sería capaz de mentir. ¿Has alguna vez considerado no decir la verdad? Sí, entonces eres capaz. Jesús aquí enfatiza el corazón, porque es como si nos estuviese diciendo: lo que tú veas en tu corazón, eso es de lo que tú eres capaz. Y déjame lo pongo más claro: lo que tú veas en tu corazón en un momento de agitamiento o en un momento de tentación, eso es lo que tú y yo somos capaces. Si cuando estás enojado te hablas mal, eso es lo que te dice, es de lo que eres capaz. Así que, hermanos, estos sermones que vienen nos van a traer un gran pesar, pero también un gran descanso. Pero no trates de negar el pesar que se siente en tu corazón diciendo: es que nunca hice yo eso, solo lo pensé. Jesús diría: ese es el problema, no solamente es lo que piensas, no solamente es lo que haces, sino lo que piensas. De hecho, el día del juicio, lo interesante es que cuando se habla del juicio, no se habla solamente de condenar por causa de las obras. Dice Pablo que Él en aquel día examinará y juzgará las intenciones del corazón. ¿Sabes cuál es lo terrible del día del juicio? Que en aquel día a mí no se me juzgará, o tú que estás aquí sin Cristo, en aquel día no se te juzgará solo por lo que hiciste, sino también por lo que pensaste.
Quizás tú le vas a decir al Señor, Señor, pero yo nunca maté a nadie. Y decir, pero lo pensaste. Señor, pero yo nunca me robé nada, pero codiciaste. Y yo te voy a juzgar conforme a lo que yo vi, no conforme a lo que el hombre me cuenta. A veces preguntamos, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios en aquel día? Y tú sabes cuál es lo terrible de darle cuentas a Dios, que Dios no va a preguntar, Él ya sabe. No va a decir, oye, ¿qué hiciste en la vida? No, Él te va a decir, esto es lo que tú hiciste. Así que, mientras veamos estos pasajes, no caigas en el error de decir, pero yo nunca lo he hecho. Sino más bien di, pero yo lo puedo hacer. No caigas en el error de decir, nunca se ha consumado ese acto en mi vida, nunca he caído o entrado en un adulterio. Más bien di, en mi corazón está la semilla de ese pecado, y a no ser que yo trate con mi corazón, lo más seguro es que eventualmente yo caiga en ese pecado. Jesús aquí va a hablar del adulterio, y este tema es difícil. Note cómo inicia Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre, podría ser lo mismo, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si notamos, Jesús aquí está hablando del adulterio, y desde el principio comienza a describir el adulterio como algo muy diferente a lo que lo entendían los escribas y fariseos, y como algo muy distinto a lo que muchas veces nosotros lo entendemos el día de hoy. Para nosotros muchas veces el adulterio tiene que ver con un hombre o una mujer que engañan y tienen relaciones sexuales con su cónyuge. Con alguien que no es su cónyuge, perdón. De hecho, muchas veces hablamos del adulterio como algo que es un peligro para los matrimonios, como algo que implica a las personas casadas, y aunque ciertamente el adulterio tiene que ver principalmente con los matrimonios, también es cierto que el Señor Jesucristo aquí lo describe como un problema de corazón y no como un asunto de estar soltero o casado. Es decir, no está diciendo a los casados, oyeron que fue dicho no cometerán adulterio, pero casados, yo les digo que si codician a una mujer ya adulteraron. No, hay un sentido en que el adulterio está relacionado con las personas casadas, pero hay un sentido en que ese mismo pecado está en un hombre soltero. Si tú eres soltero aquí, no pienses en decir, uy, qué bueno que no estoy casado porque este tema no es para mí. El adulterio tiene que ver con el corazón, no con el estatus de estar casado o soltero. El adulterio es un tema de corazón. Por eso no es que Jesús dice, yo os digo que cualquier hombre, casado, soltero, viudo, divorciado, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice Jesús, no importa quién eres tú, si eres hombre, si eres mujer, si estás casado, si eres adulto, si eres joven, si eres niño. Cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, así sea que no está engañando a su cónyuge, ya ha adulterado con ella en su corazón. Mi hermano, la única diferencia entre el adulterio de un hombre casado y un hombre soltero es que el adulterio del hombre casado tiene consecuencias más graves, pero la raíz del pecado es la misma. Si un casado comete adulterio, va a perder a su esposa, va a perder a sus hijos, va a perder todo. Si un soltero comete adulterio en su corazón, quizás no pierde nada, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a señalar, nadie va a decir que estuvo mal, solamente Dios. Y eso debería ser grave. La peor excusa que muchas veces podemos hacer o decir es que mi pecado solo fue de corazón. Yo he escuchado eso, no aquí, pero lo he escuchado que dicen, no, es que mi pecado no fue tan grave, o mi pecado fue un pecado que solamente estuvo en mi corazón. Bueno, Jesús dice que con que esté en tu corazón ya es suficiente para tu condenación. Así que no se debe medir el pecado por a quien lastima, sino por a quien ofende.
Porque hay pecados que no lastiman a nada, pero ofenden a Dios. Y eso es lo que los hace graves. Por eso dice cualquiera. Si tú estás aquí, estás casado, estás soltero, si tú has visto a una mujer y la has codiciado en tu corazón, nadie lo sabe, es un secreto, nadie te va a juzgar, nadie te va a señalar, nadie te va a atacar hoy, pero el día del juicio sabrás qué tan grave fue ese pecado. Así que Jesús aquí está diciendo, ¿quieres tratar con el tema del adulterio? Trata con ese tema desde tu corazón. Básicamente está dando una explicación de Éxodo 20:17, cuando Moisés en los 10 mandamientos en el último dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y si usted nota, el punto de estos mandamientos, tanto en Jesús como en Moisés, es que este pecado tiene un origen en el corazón. Es decir, cuando pensamos en el adulterio, no existe tal cosa como caer en adulterio. No existe tal cosa siquiera como ser un pecado que está latente, porque a veces, ¿qué es lo que decimos? Es que el mundo está muy difícil y por eso los jóvenes están expuestos a mucho adulterio. No, hermano. El mundo aporta su parte, pero aunque el mundo fuese perfecto, aún ahí los jóvenes quisieran cometer adulterio. Porque este pecado no está fuera, está dentro. Dice Jesús más adelante en Mateo 15, de los pensamientos, los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las blasfemias, todos estos pecados, dice Jesús, salen del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, fornicaciones, herejías, el fruto de la carne. Una y otra vez lo que la Biblia quiere decir, el problema del ser humano, el problema de aquel que entra en el pecado de adulterio, no es que vive en un mundo caído, es que tiene un corazón que lo domina. Tú podrías vivir en un mundo perfecto. Si eres hombre y tus ojos se van a codiciar a las mujeres de esta ciudad, las mujeres de este mundo podrían ser las mujeres más modestas, y aún ahí tú tendrías que luchar con ese pecado. Y aún ahí tú seguirías siendo culpable por ese pecado. Lo mismo para las mujeres. Lo que está diciendo Jesús es, este pecado no es que se mete, es que se sale. No es que caes, es que lo buscas. Cuando yo entiendo que a veces podemos decir, una persona cayó en adulterio. A veces inclusive se dice que fue un desliz. Hermano, si usted va corriendo y pisa una cáscara de plátano y se cae, eso es un desliz. Eso no se planea, eso sucede. Eso pasa porque no lo ve. Si usted va corriendo y pisa agua mojada y no se da cuenta que estaba mojado, se cae, se deslizó, se cayó, no se dio cuenta, pero no existe una sola persona en el mundo que adulteró por accidente. Todo siempre es planeado, siempre. Siempre es planeado. No existen los adulterios accidentales. Oye, es que no sabía lo que hacía. No, sí sabías lo que hacías, no querías entender lo malo que era. Santiago dice en Santiago 1, 14 al 15, sino que cada uno es tentado, y note cómo describe la tentación, cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Dice Santiago, tú y yo pecamos porque dentro de nosotros está el deseo de pecar. El mundo lo que hace es que nos sirve la mesa, pero nosotros nos sentamos a comer. El mundo podría sentar la mesa y nosotros no comer. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Jesús? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo, no, que tú me lo ofrezcas no quiere decir que yo lo tengo que aceptar. El mundo podría ofrecerte todos los placeres que tiene y tú y yo podríamos decidir no aceptarlos. Pero dice Santiago, cuando uno es tentado, es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El camino de la tentación es un camino que está cementado por placer. El cemento, el pavimento del pecado es el placer y su fin es la muerte.
Por eso que el adulterio es el infierno maquillado. Es lo que dice Jesús más adelante. Cuando tú piensas en el adulterio ofrece placer. Y déjame te digo, el placer es verdadero. Es un placer creado por Dios. Pero cuando tú piensas en el adulterio, recuerda, el adulterio es la manera en la que Satanás adorna el infierno. Y eso es la verdad con todos los pecados. Alguien dijo que Satanás siempre nos ofrece el pecado y nos dice el placer que nos ofrece, pero siempre esconde el precio que hay que pagar. Siempre. Usted se da cuenta, como cuando va a la tienda y agarra algo y se da cuenta que lo que cuesta hasta que está en la caja. Eso es lo peor. Dice, yo pensé que esto estaba más barato. ¿Qué hace? Lo regresa. El problema con el adulterio es que no se puede regresar. El momento en el que van a ver cuánto costó el adulterio y cuánto costó ese placer será cuando estén delante del Señor, y ahí no es un cajero en el que tú regresas lo que te compraste, es un cajero en el que tú entras y te haces frente a lo que cosechaste. Por eso dice Santiago, cuando tú eres tentado, la tentación es real, los ataques de Satanás son real, pero cuando tú pecas porque desde antes ya querías pecar. Tengamos mucho cuidado con el pecado, hermanos, porque el pecado está dentro de nosotros. Aquí Jesús lo enfatiza como un problema del corazón. Note que obviamente cuando hay el mundo en el que vivimos tiene su responsabilidad, tendrá que dar cuentas a Dios. Las mujeres que les falta modestia tendrán que dar cuentas a Dios. Los hombres que les falta modestia y hacen caer a mujeres tendrán que dar cuentas a Dios. Pero al mismo tiempo lo que Jesús está diciendo es: cuando tú ves el pecado, esconderte detrás de la cultura, eso es uno de los peligros que endurece el corazón. Déjame te digo cuál es la lógica del pecado de aquellos que dicen, es que ¿cómo le hace uno? Si todo está difícil, uno sale a la calle y las mujeres están mal vestidas, ¿cómo le hace uno? Déjame te digo cuál es la lógica de ese pecado. Tú estás diciendo, ellos ofenden a Dios, la mujer que se viste mal ofende a Dios, ¿cómo yo no lo voy a ofender, pastor? O sea, ella la ofende y tú tienes derecho a ofenderlo también. Está diciendo Jesús, eso no es excusa. Aquí enfatiza como un tema del corazón porque está diciendo, amados míos, si el mundo fuese perfecto, ustedes todavía querían pecar. Si cuando el Edén era perfecto, cuando Dios le dio a Adán, su esposa, la mujer más hermosa del mundo, posiblemente una mujer perfecta, ellos todavía quisieron pecar en el paraíso. Está diciendo Jesús, la guerra contra este pecado es interna y no culpes a lo externo. La peor ridiculez que a veces podemos hacer como padres es decir, es que mis hijos están jóvenes, pastor, ¿cómo les prohíbo las hormonas? Hermano, no existe una excusa delante de Dios. Tus hijos pueden estar jóvenes, las mujeres se pueden vestir mal, los hombres se pueden vestir mal, la televisión puede tener contenidos explícitos por todos lados. En algunas partes del mundo, para vender un agua, ponen una mujer semidesnuda. Todo eso es real, pero todo eso no es una excusa. Aquí, como digo, Jesús lo describe como un problema del corazón. Y me encanta lo que dijo alguien cuando explica este texto. Dice, el punto de Jesús no es que echemos fuera el fruto del adulterio, sino que echemos fuera la semilla que hay en nuestro corazón. Dice esta persona, la razón por la que Jesús se centra en el corazón es porque Jesús no quiere que tiremos el fruto del adulterio, sino que tiremos la semilla. Pero muchas veces nosotros nos alejamos del adulterio porque le tenemos miedo al fruto, pero nos gusta la semilla. ¿A qué me refiero con esto? Podemos decir, puedo entender lo horrible que es el adulterio, y yo no cometo adulterio porque yo tengo un vecino que cometió adulterio y perdió a su esposa, perdió a sus hijos y ahora vive en la calle. Yo tengo un conocido, mi papá cometía adulterio a mi mamá la engañaba y yo no quiero hacer lo mismo.
Qué bueno que eso nos ayude a mantenernos alejados de este pecado, pero eso no es la lucha verdadera contra el pecado. Eso es solamente parte de esa lucha. El punto no es que nosotros odiemos el fruto, sino la raíz. El punto no es que tú digas, yo no quiero cometer adulterio porque puedo perder a mi familia. El punto es que tú digas, yo ni siquiera quiero mirar a una mujer para codiciarla. Yo ni siquiera quiero adulterar en mi corazón, porque aunque mi familia va a seguir ahí conmigo, voy a ofender al Dios que me salvó. Esa es la lucha. Una de las cosas más tristes que podemos hacer nosotros, hermanos, es alejarnos de los pecados que nos dan mala fama delante del hombre, pero tolerar el pecado que solamente Dios puede ver. ¿Alguna vez hemos hecho eso? Nos alejamos del pecado que el hombre puede ver con sus ojos naturales, pero toleramos el pecado porque es un pecado que solamente Dios ve con sus ojos celestiales. Y ese debería darnos más temor. Ese debería darnos más temor. Es triste cuando una persona cae en el adulterio físico. Es triste cuando una persona destruye su vida. Que Dios guarde a esta iglesia de eso. Y de verdad esa es la oración que yo como pastor tengo por los matrimonios. Que Dios guarde a estos matrimonios de destruir sus vidas, de destruir sus familias. Pero al mismo tiempo es triste cuando decimos y huimos del matrimonio físico, del adulterio físico, pero atesoramos el adulterio de corazón. Hermano, si tú no estás luchando contra el adulterio desde tu corazón, tú no estás luchando contra el adulterio. Nada. Si tú no luchas cuando vas a la calle y ves a una mujer, si tú no luchas y le ruegas al Señor, Señor, quita mis ojos de ahí, guarda mis ojos en ti, guarda mis ojos para ver a ti, para adorarte a ti, para atesorarte a ti. Si no está sucediendo eso, hermano, tú y yo no estamos luchando con el adulterio. Estamos solamente maquillando el adulterio. Lo feo de este pecado, hermanos, es que es un pecado del que todos queremos huir de las consecuencias, pero al mismo tiempo disfrutar del placer que nos ofrece. No queremos las consecuencias, pero no estoy tan seguro que no queramos el placer. Y dice Jesús, la meta es que dejes de querer no solamente las consecuencias, sino el placer que te ofrece. Algo similar dice Salomón en Proverbios 6, 24 y 25, cuando está exhortando a su hijo, a un joven. Se cree que Proverbios fue escrito para un joven de 14 años, 15 años. Es un padre hablándole a su hijo, advirtiéndole del adulterio, advirtiéndole de las tentaciones sexuales. Y note lo que le dice: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con tus ojos. Le está diciendo Salomón a este muchacho: si tú la ves lo suficiente para considerar su hermosura, si tú la escuchas lo suficiente para escuchar lo bonito que habla, esa guerra ya está perdida. La guerra no se pierde cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. La guerra se pierde cuando el hombre o la mujer comienzan a deslumbrarse y a codiciar la belleza de un hombre y de una mujer. Lo que sucede en la relación sexual fuera del matrimonio, eso no es que ahí se dañó todo, eso es solamente el fruto de lo que ya estaba dañado. Le está diciendo Salomón a su hijo: hijo mío, si quieres luchar contra este pecado, asegúrate de estar luchando desde tu corazón. Si tú pasas mucho tiempo meditando en la hermosura de esta mujer, escuchando las palabras dulces que te dice, le está diciendo: para ese momento, hijo mío, ya todo está perdido. Así sea que no tengas relaciones sexuales con ella, ya todo se perdió. Tienes que arrepentirte. Por eso, hermanos,
los que son padres de adolescentes aquí, de niños y niñas, como digo, Salomón le dijo esto a un niño de 14 años. Hermanos, cuando ustedes escuchen a sus hijos hablar excesivamente de la belleza de una mujer o de un hombre, hablar excesivamente de lo bonito que habla, la pregunta no es si pueden caer al adulterio, la respuesta es que ya van corriendo para allá. La característica principal del adúltero es que es deslumbrado por lo que ve y por lo que escucha. Nada más. Por lo que ve y lo que escucha. Por eso es que muchos hombres dicen, es que mi esposa me habla feo, pero había una compañera de trabajo que me hablaba más bonito. Qué lindo, ¿no? ¿Sabes? Que dicho sea de paso, entre paréntesis, ¿sabes por qué te habla más bonito la compañera de trabajo? Porque no te tiene que aguantar. Solamente por eso. Si te tuviera que aguantar, no te hablaría bonito. Te habla bonito porque no te conoce. Y lo que te dice es mentira. Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, cuida tu corazón. Padres, cuiden a sus hijos en esas áreas. Si sus hijos, una vez más, están deslumbrados por la belleza de una mujer, no hay nada de malo con la belleza de una mujer. No estoy diciendo que las mujeres bonitas son más pecadoras. No hay nada de malo. Lo malo es la manera en la que un joven puede percibir la belleza de una mujer. Cuando dice, me gusta porque está bonita. Me gusta porque me hace sentir bien. Tengan mucho cuidado porque esos son los pasos que da un adúltero. Un adúltero de corazón va buscando quien lo sorprenda todo el tiempo, quien lo impresione, quien le haga sentir bonito. Y cuando eso ya deja de sentirse bonito, comienza a aburrirse y a buscar por otro lado. Si a mí el día de mañana un joven viene y me dice, me gusta su hija porque está bonita y porque habla bonito, esa es la última vez que yo voy a hablar con ese joven. ¿Por qué? Porque mi hija no es entretenimiento. No está para entretener tus ojos ni para endulzar tus oídos. Y yo le recomiendo que si usted tiene hijas, no permita que nadie las utilice ni para endulzar el oído ni para entretener los ojos. Sus hijas valen mucho más que eso. Son mucho más valiosas que eso. Y si usted tiene un hijo, no le permita que cometa la atrocidad de ir a ver a otras mujeres como entretenimiento para sus ojos y música para sus oídos. Tengan mucho cuidado con sus hijos en esa área. Si Salomón, siendo el rey más sabio del mundo, cuando habló con su hijo, le dijo, hijo, yo te he educado, pero este pecado todavía está ahí, todavía puedes caer, y le advirtió. Si Salomón fue el rey más sabio y tuvo la necesidad de advertirle eso a sus hijos, usted tiene la necesidad de advertirle eso a sus hijos y no confiar en esas áreas en sus hijos. Los hijos a veces se ofenden. ¿Qué no confías en mí? La respuesta es no. ¿Por qué tendría un padre que confiar en su hijo adolescente? No se les deja votar hasta los 18. ¿Por qué? Porque no confían en su criterio. Cuando usted le tenga que decir a su hijo, no, hijo, no confío en ti. No, ¿eso qué tiene? ¿Quién dijo? Dígame un pasaje en la Escritura donde Dios diga, y confiaráis en vuestros hijos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Aquí es interesante que la manera en la que Salomón describe el pecado del adulterio y la manera en la que Jesús describe el pecado del adulterio tiene que ver con la vista. Dice, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y sabe usted por qué tiene que ver con la vista? Porque si usted recuerda, la primera vez que el pecado entró al mundo en Génesis 3, lo que hizo Satanás en Génesis 3 fue acercarse y hablarle bonito a Eva y fue endulzarle la vista para que cometiera el pecado de ofender a Dios. Lo que afectó el pecado de Eva fue que traía los oídos endulzados y la vista atraída al fruto. Y está diciendo Jesús, es lo mismo que hace Satanás con el adulterio. Te endulza el oído y te nubla la vista. Y dice, cuídense de eso. Cuando tú veas esos dos sentidos
afectados en ti, en tu hijo, en un hermano, en el pastor, en quien sea. El pastor está viendo cosas que no debe, el pastor está escuchando cosas que no debe. Cuando tú veas en esta área, hermano, eso es un llamado de emergencia de parte de Dios. Está diciendo, el mismo Satanás que en Génesis 3 le endulzó el oído a Eva y le nubló la vista, es el mismo Satanás que sigue endulzando oídos y nublando vistas. Ten mucho cuidado, muchísimo cuidado. Jóvenes, tengan este cuidado. Yo sé que para ustedes esto es una locura, yo sé que para esto es una exageración, está bien, pero el infierno es real y para allá van a ir si no tienen cuidado con estas áreas. Yo sé que esto es, pastor, pero usted no fue joven. Sí, y créeme que no viví la juventud de una manera que no quisiera haberla vivido. Déjenme dejar un momento a los jóvenes en general. Aquí no estoy aludiendo a nadie. Pero no cometan ustedes, jóvenes, ese miserable pecado de restregarle a sus padres el pecado que ellos cometieron para justificar el suyo. Muchas personas, mujeres, matrimonios que hoy son matrimonios, tuvieron hijos fuera del matrimonio, no estaban casados y vivían juntos, cometieron este pecado cuando no eran creyentes, pero eso no te da a ti, joven, la excusa de decirle, pero tú te casó o tú te juntaste con mi padre antes de casarte. Eso no te da a ti derecho. Estás haciendo la tarea de Satanás. El único que acusa es Satanás. No caigas en el miserable pecado de restregarle a tus padres el pecado de su pasado en su rostro con tal de tú justificar el tuyo en el presente, porque delante de Dios eso no es una justificación, eso solamente empeora tu condición. Vas a ser juzgado por tu pecado y vas a ser juzgado por recordarle el pecado a sus padres. Así que no caigan en este pecado. No se excusen. Mis padres también fueron jóvenes y se equivocaron. Sí, pagaron las consecuencias. Este pecado, dice Jesús, está en el corazón. Tú y yo debemos ver a nuestros hijos como hijos que tienen un corazón adúltero, no para juzgarlos, no para golpearlos, no para maltratarlos, pero para cuidarlos. Cuidarlos aun cuando ellos no quieren ser cuidados. Y nota que Jesús aquí describe este pecado como algo peligroso, algo que se identifica desde el corazón, pero al mismo tiempo identificarlo para Jesús no es suficiente. Es decir, no basta con yo decir, oh sí, el adulterio es malo. Hermanos, todo mundo sabe que el adulterio es malo y aún así el adulterio sigue creciendo. Todo el mundo sabe que el adulterio es peligroso y aún así siguen las personas entrando o cayendo, metiéndose a este pecado. Todo el mundo lo sabe. De hecho, algo curioso que siempre pasa es que el adulterio es algo que nosotros podemos ver hasta que están las consecuencias, pero siempre hubo alertas en el corazón, solo que no las escuchamos. Todos nosotros, o todo el que ha caído en adulterio, ¿sabes por qué ha caído? Escúchame muy bien esto. ¿Sabes tú por qué las personas que han caído en adulterio han caído, han entrado, como se diga? Porque pensaron que podían controlar. Siempre fue, no voy a llegar tan lejos. No voy a ir tan lejos. Y cuando se dieron cuenta ya estaban hasta más, metidos hasta el cuello. Que dicho sea de paso, cuando tú escuches a una persona, a un joven, diciendo, ¿qué tan lejos puedo llegar con mi novia sin que sea pecado? Ya se está llegando muy lejos. Esa pregunta en un noviazgo es la pregunta más peligrosa que puede existir. ¿Qué tan lejos puedo llegar? Quiere decir que ya llegó muy lejos, mucho más allá de lo que debió y la conciencia lo estaba traicionando. ¿Hasta dónde se puede llegar? Si tú alguna vez has preguntado con tus amigas de trabajo, pastor, ¿y hasta dónde puedo llegar yo con una amiga de trabajo? ¿Qué tipo de relación puedo tener con una amiga de trabajo? Y que mi esposa no se enoje, porque mi esposa es celosa, pastor. ¿Hasta dónde está bien que yo llegue? Si te estás haciendo esa pregunta, tienes que huir de ahí lo más lejos posible. Ya llegaste muy lejos. Porque el Hijo de Dios no se pregunta ¿qué tanto me puedo acercar al fuego sin quemarse? El Hijo de Dios dice ¿cómo puedo correr cada vez más lejos del fuego?
Es como si alguien dijera, ¿qué tan adentro del mar puedo nadar sin ahogarme? Esa persona tiene que decirle, tú no te metas, tú no sabes. Tú salte del mar, tú vete a vivir a un lugar donde no haya mar. Lo mismo pasa con esta tentación. ¿Qué tan lejos puedo llegar? Esa pregunta es una pregunta que hace alguien que ya ha llegado muy lejos. Por eso Jesús no basta con identificarlo, tiene que ser arrancado. Versículo 29, por tanto, ya identificamos el pecado, el adulterio, está en el corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si notamos, la meta de Jesús no es aprender a identificar el pecado, no es aprender a ver lo horrible que es este pecado, sino aprender a huir cuando estamos siendo tentados. Aquí no se trata, identifícalo. Aquí se trata, cuando lo veas, corre. Como José. ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar se le desnudó? Corrió. Desnudo, pero corrió. ¿Y por qué corrió? Porque le gustó lo que vio. No corrió porque dice, no, es que un hombre maduro es aquel que puede ver a una mujer y no tiene ningún mal pensamiento. Ese hombre no existe. O existió y se llamó Jesús y nada más. Un hombre maduro no es aquel que dice, yo puedo ver a una mujer en la playa y le puedo, pastor, todos los ojos los puedo tener en ella de lado a lado a la playa y ni un pensamiento malo voy a tener, pastor. Eso es ser ingenuo. Eso es ser ingenuo. José corrió porque le gustó lo que vio y sabía que si se quedaba pecaría. La primera característica del pecado es que nos hace pensar, alguien decía, el pecado nos hace pensar que nos va a llevar más lejos de lo que queremos llegar. Si usted quiere caminar una milla con el pecado, va a caminar 100. Si usted quiere acercarse 10 centímetros al pecado, se va a acercar 3 metros, pero de profundidad en el pecado. Así funciona siempre. Por eso Jesús aquí no nos está diciendo cómo identificarlo solamente, sino nos está diciendo cómo huir de él cuando seamos tentados. Por eso note que utiliza un lenguaje de figuras y utiliza imágenes muy gráficas para decirnos que si un ojo nos es ocasión de caer, dice, córtatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, quítatela. Y está describiendo el despegue o la separación con este pecado como algo doloroso. Lo que está diciendo Jesús, el pecado del adulterio está tan metido en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente, que cuando le decimos que no, nos duele casi como si nos sacáramos un ojo. No está aquí diciendo que tenemos que sacarnos los ojos literalmente. Un padre de la iglesia, llamado Orígenes, leyó estos versículos y se castró para no pecar. ¿Sabe qué pasó? No podía consumar un adulterio, pero seguía teniendo un corazón adúltero. No está diciendo Jesús, sáquense los ojos, tendríamos que estar todos tuertos el día de hoy. O córtense la pierna derecha, tendríamos que todos haber estacionado en un lugar de discapacitados. No es lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús está diciendo es, cuando se le da la espalda a este pecado, prepárense para sufrir, porque este pecado está tan metido que van a sentir como si alguien les hubiese sacado un ojo. Si tú tienes una amiga que quieres mucho y está siendo tentado en esta área, tienes que dejar esa amistad y eso te va a doler. Pero dice Jesús, ese es el precio de la madurez. De hecho, la Biblia describe el pecado como algo de lo que tenemos que resistir, huir y sufrir para decirle que no a nuestros deseos, hasta el punto que la Biblia dice que debemos estar dispuestos a sangrar
con tal de no pecar contra Dios. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 12:4. Escucha muy bien lo que se exige de un cristiano que lucha contra el pecado. Porque todavía, dice el autor de Hebreos, en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Si nosotros le dijéramos al autor de Hebreos, es que la lucha está dura, la tentación es dura, me duele tener que decirle que no ame a mis deseos. El autor de Hebreos nos diría, ¿y ya te salió sangre? No, pues todavía no, porque tienes que estar dispuesto a que te salga sangre. Dice el autor de Hebreos, tienen que estar dispuestos a sangrar antes que a pecar. Si pierdo un brazo por no pecar, dice el autor de Hebreos, bien hecho, no perdiste nada, ganaste. Si pierdo la cabeza con tal de no pecar, si alguien requiere que yo cometa adulterio, si me dicen, si no cometes adulterio te vamos a cortar la cabeza, y yo digo, córtame la cabeza, el autor de Hebreos diría, bien hecho, no perdiste una cabeza, ganaste honor. Eso es lo que se espera de nosotros. Por eso cuando alguien dice, pastor, pero es que yo no soy de palo, yo tengo sentimientos y estoy enamorado de mi novia. No, yo te creo. El problema es que eso no es una excusa. Tienes que estar dispuesto a dejar a tu novia si eso te es ocasión de pecar. Tienes que estar dispuesto a dejar a tus amigas si estás casado y dejar a todas las amigas del mundo si eso te hace ocasión de pecar. No, pero es que ya somos maduros, mejor aprender a tener una relación correcta. No, dejar. No hay relación correcta. Es que si no les hablo van a pensar que soy grosero. Hermano, es mejor que te digan grosero a que te digan adúltero. Créemelo. El autor de Hebreos dice, tienes que estar dispuesto a sangrar. Y hermano, yo sé que esto es duro, pero también gracias a Dios que hay consuelo. El hecho que Jesús aquí esté describiendo el sufrimiento que debe haber mientras luchamos contra este pecado, mientras huimos de este pecado. ¿Sabes por qué Jesús describe este pecado como algo doloroso? Porque es doloroso para nosotros dejarlo y fue doloroso para Él pagarlo. Si tú alguna vez has cometido adulterio, dale gracias a Dios porque Cristo sufrió. Y tu adulterio tú no lo sufriste, lo sufrió Él. Tu adulterio, lo que tú cometiste, cada vez que tú viste a una mujer de manera inadecuada, o si el día de hoy lo hiciste, o si cuando salgas de aquí lo vuelves a hacer, en el momento que eso pase, tú puedes confesar tu pecado y decir, gracias porque tú sangraste, gracias porque tú sufriste el verdadero dolor de mi pecado. Es maravilloso que nosotros, aunque sufrimos las consecuencias del pecado, nunca sufrimos el verdadero dolor. Porque por cada mirada lascivia mereces una llama del infierno y nunca la vas a experimentar. Es glorioso saber que el Señor Jesucristo describe aquí el dolor de dejar el pecado y es como si dijese, tú vas a llorar y vas a sufrir por dejarlo, pero yo voy a sufrir como si yo lo hubiese cometido. Así que si alguna vez has caído o has entrado en este pecado, da gracias a Dios que no tienes que llevar más esa carga porque ya alguien la llevó en la cruz del Calvario. Da gracias a Dios que Él no lo señala el día de hoy para condenarlo o para condenarte, sino para recordarte lo horrible que es el pecado y para recordarte lo necesaria que era la cruz del Calvario. Si tú nunca has pecado de esta manera, de manera física, los deseos de tu corazón hicieron necesaria la cruz. Y en esa cruz Jesús experimentó y sufrió la ira que merecían tus sentimientos, que merecían esas miradas inadecuadas que has hecho a una mujer o a un hombre. Dale gracias a Dios que Jesucristo voluntariamente llevó el peso de tu pecado y que eso sea la mayor motivación para luchar contra ese pecado. Que eso sea la mayor motivación. Dice el autor, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. A mí me llama la atención siempre que se habla de estos temas, que nunca dice
resistan la tentación a la fornicación, resistan la tentación al adulterio. No, siempre es apártense, váyanse, huid de la fornicación, dice el apóstol Pablo. Todo pecado que se comete con el cuerpo, pero este se comete en contra del cuerpo. Huid del pecado, huid de la fornicación. Si tienen que perder amigos, por eso háganlo. Recuerden, ustedes tienen que perder amigos. Jesús tuvo que perder la vida. Y no vamos a jugar con los pecados que le costaron la vida a nuestro Salvador. ¿Qué tan graves son tus malos pensamientos y mis malos pensamientos? Que Dios dijo, la única manera en la que yo puedo perdonar eso es que mi hijo se muera. ¿Qué tan grave? Por eso, hermano, cada vez que tú te veas tentado a esto, recuerda, lo que está de por medio es el valor que tú entiendes que tiene el sacrificio de Cristo. Si tú estás siendo tentado, clama al Señor confesando tu tentación y rogándole que te ayude a entender lo grave que es el pecado por causa de la cruz, entender lo que Jesús tuvo que sufrir. Pídele a Dios, pidámosle a Dios que en medio de la tentación nos ayude a entender eso. Y si tú has caído, no calles tu pecado. Confiésalo. Dice David en Salmo 32:3. ¿Cuál es la consecuencia de caer en pecado o de entrar en este pecado del adulterio y no confesarlo? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No lleves esa carga. Si has pecado, confiesa tu pecado. Confiésalo. Mi pecado te confesé y no lo escondí. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, si has caído o cuando caigas en ver lo que no debes, lo peor que puedes hacer es callarlo, confiésalo. Mientras más lo callas, más lo atesoras. Mientras menos lo confiesas, menos grave te parece. Y mientras menos grave te parece, más lo practicas. Y mientras más lo practicas, más te endureces. Y mientras más te endureces, más grande es el juicio. Confiésalo, confiésalo. Tenemos esa libertad, esa gracia. La confesión ayuda a recordarnos todos los días qué grave es el pecado. No pase un día de nuestra vida sin confesar nuestro pecado. Ni uno. Si no confesamos nuestro pecado, no es porque no pequemos, sino porque no buscamos la gracia. No pase ni un solo día. Todos los días tenemos un Dios bueno, misericordioso, que no solamente ha dicho yo conozco tus pecados, sino tráelos ante mí y yo te prometo que te voy a limpiar, yo te prometo que te voy a perdonar y yo te prometo que nunca, nunca te los voy a recriminar. Tienes ese gran regalo, confesémonos. La responsabilidad de arrancar los miembros de nuestro cuerpo es doble. Por un lado, si nosotros estamos tentados, si nosotros como esposos, los que estamos casados, si hay una mujer que nos está llamando la atención en esa área, si hay una amiga, si hay lo que sea, nuestro llamado es cortar esa relación. Como iglesia, si hay un miembro que está en este pecado y no lo quiere soltar, nuestro llamado es arrancarlo y sacarlo de la iglesia. Oh, pastor, pero eso no es falta de misericordia. No. Pablo mismo lo dijo en 1 Corintios 5, versículo 2. Cuando había un hombre que estaba cometiendo pecado y no se quería arrepentir, un miembro de la iglesia que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, ¿qué dijo Pablo? Cuando la iglesia dijo, no lo vamos a sacar porque ¿quién soy yo para juzgar? La iglesia de Corinto tenía un hombre pecador que no se arrepentía y ellos dijeron, no, nosotros somos una iglesia de amor, que se quede. No, pero no se arrepiente, pero ¿quién puede juzgar? ¿Qué dijo Pablo? Cuando se toma esa actitud en la iglesia, dijo, y vosotros estáis envanecidos. La iglesia que ve el pecado no arrepentido y se queda tranquila, dice Pablo, es una iglesia vanidosa.
¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado? Y la palabra que se utiliza ahí es arrancado. La misma, o una muy similar a la que utiliza Jesús en Mateo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Y dice Pablo, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Como cristiano arranco de mi corazón ese pecado. Como congregación arrancamos de la iglesia a todo aquel que comete ese pecado sin arrepentimiento. Y en eso quiero ser claro. No estoy diciendo, si un miembro comete el pecado del adulterio, lo tenemos que sacar inmediatamente. Si no se arrepiente, sí. Pero si se arrepiente, no. Lo que estamos aquí viendo es el arrepentimiento. ¿Y cómo sé que se arrepiente? Porque no tiene nada que excusar. No, pastor, yo sí caí, pero es que estaba teniendo problemas con mi esposa. Yo cuando escucho eso, es que estaba teniendo problemas. Eso no es un arrepentimiento. Gracias a Dios nunca lo he escuchado aquí. Siempre tengo que aclarar eso para que nadie vaya a decir que le estoy tirando piedras. Nunca lo he escuchado aquí, gracias a Dios. Pero si un día lo llego a escuchar, eso no es un arrepentimiento. Sí, no, pero es que lo que pasa es que usted no. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Contra ti y contra ti he pecado. No es que Betsabé estaba muy bonita, no es que le faltaba modestia, no es que le faltaba, ¿por qué se estaba bañando ahí donde yo vi? Es que pequé porque a mí me gusta el pecado, Señor. Eso es arrepentimiento. Así que no lo expulsamos porque lo cometió, lo expulsamos porque no lo quiere dejar. Dios guarde a la iglesia de esto. Pero si tú estás aquí y no has creído en Cristo, no te preocupes. Nadie te va a expulsar de la iglesia, principalmente porque no eres miembro. Pero si no has creído, todo lo que acabo de decir es verdad de ti. Pastor, usted no sabe si yo soy un adúltero. No, sí sé, sí eres. La Biblia lo dice. Oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si a ti te gusta algo de lo que hay en el mundo, eres un adúltero. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, eres un adúltero. Y dice Jesús que los adúlteros, mejor es que se quiten una parte del cuerpo a que todo el cuerpo vaya al infierno. Baja al infierno. Cree en el Señor Jesús hoy y serás salvo. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu claridad en ella. Gracias, Señor, porque